Bienvenidos a Habitar desde Cero, un lugar de encuentro y de conversación para arquitectos y no arquitectos interesados en la arquitectura, el arte y todas aquellas tendencias que nos acompañan a lo largo del día. Y lo decimos a lo largo del día porque, como primera reflexión, tenéis que pensar cuántas veces cogéis el móvil a lo largo de vuestra vida, día a diario, cuántas veces estáis cotilleando, ¿no?, lo que hacen otras personas alrededor, y pensar fríamente si ese tiempo que dedicáis a observar lo dedicáis a pensar, lo dedicáis a hablar con vuestros amigos, a hablar con vuestra familia, ¿no? Sabemos desde la Fundación de Alejandro Lasota que estamos viviendo unos momentos complicados. Hay situaciones difíciles, ¿no? Y es el momento un poco de actuar. Todos sois conscientes, y lo sabéis ya desde hace mucho tiempo, ¿no?, por las actividades que vamos haciendo, que nuestros valores se basan mucho en los principios de los maestros de la arquitectura moderna de la segunda mitad del siglo XX en España, ¿no? Ejemplos como podrían ser Oiza, Coderch, Cano Lasso o el propio Alejandro Lasota, ¿no? Por citar algunos ejemplos, tienen unos principios que podrían ser vigentes completamente hoy en día, ¿no? Para los que no me conocéis, mi nombre es Jorge Consuegra, soy arquitecto y voy a hacer a lo largo de este periodo una serie de entrevistas, ¿no?, para intentar sacar a la luz estos valores. Nuestro primer invitado es un amigo de la Fundación, un divulgador nato de conocimiento, podemos decir, ¿no?, como se suele decir. Siempre está dispuesto a tomar un café y aunque él creo que no lo sabe y yo todavía no lo tengo muy seguro, puede que hayamos empezado en la escuela de arquitectura al mismo tiempo. Pero bueno, como esto ya es una cosa entre él y yo, lo hablaremos más adelante, ¿no? Moisés Puente, responsable de Puente Editores. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? La primera pregunta es obligada. ¿Qué tal estás, no, en estos tiempos? Pues mira, aparte de aburrido, pues trabajando bastante, en casita todo el día, o sea, no hay mucho más. No, ahora no se han abierto los bares, así que recobraremos la normalidad. Sí, es de la época de cuidarse, ¿no? Al final, vayas donde vayas, siempre es como hay que cuidarse y hay que cuidarse, por mucho que repitamos. Para no enrollarnos mucho, la primera pregunta es casi obligada. Tú estudiaste en La Coruña, estudiaste en Barcelona, creo que en Roma, ¿no?, por lo que he estado leyendo también por ahí en una última entrevista que has dado a Alberto, ¿no?, de Veredes. ¿Cómo alguien acaba la escuela de arquitectura? Todos queremos ganar premios, todos queremos salir en revistas, todos queremos hacer la vivienda tipo que transforme nuestra forma de vivir. ¿Cómo se convierte en el responsable de una de las editoriales independientes de pensamiento, crítica o teoría de arquitectura y arte más importantes de este país, ¿no? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo es ese proceso? Pues bueno, ahí, a ver, primero que cuando estudiaba sí que, y mira que vengo de una familia como muy de ciencia, sí que como aunque me atraían las asignaturas de historia y teoría, pero así como muy conscientemente, ¿eh? Se me daban bien y supongo que sacaba buenas notas y me gustaba leer y tal. Y al salir de la carrera, pues como soy de fuera de Barcelona y es un poco complicado lo de abrirse camino, pues de casualidad acabé en una editorial, pero fue como pura casualidad. Acabé en la Gustavo Gili, en la que estuve 20 años, hasta hace muy poco. Y a partir de, bueno, de que Gustavo Gili bajara su intensidad en hacer libros de arquitectura, pues dediqué a montar mi editorial, pero bueno, ya con un bagaje bastante considerable de hacer eso, de haber hecho libros. No sé, también hay algo de frustración, de no saber ser arquitecto o de no saber cómo conseguir clientes, básicamente. Y, y ver que había otro campo, que era el de la edición, en el que, mira, pues al final se me han dado oportunidades, he hecho muchas cosas y he salido adelante. O sea, se ha convertido también en mi profesión, básicamente, aunque he hecho un par de casas. Mi profesión es editor y traductor y todo lo que tiene que ver alrededor de los libros. Pero el inicio es más casual, aunque es verdad que probablemente ya estuviera, o sea, el interés estaba ahí. Estuve de becario con Inés Isona Morales y en la Escuela de Barcelona y siempre he tenido esa, bueno, pues me gustaban esas asignaturas, o sea, pero sin más, ¿eh? No había ningún plan premeditado, ha sido más casual. Sí, la vida de los arquitectos últimamente yo creo que funciona así, ¿no? Lo que te Sí, decía, todos pensamos en construir,
hay la tendencia esta que parece que si no construyes no eres arquitecto, y cuando estás dentro te das cuenta que es que la arquitectura va de muchas más cosas, ¿no? Aparte de Bueno, edificios. sí. Lo que pasa es que somos una generación, creo que la tuya igual, que en la que nos educaban para ser arquitectos con estudio. Y te cuesta quitarte esto de encima, o sea, no pasa nada, o sea, después te lo quitas y ya está, pero sí que te llevas un par de, como de pequeñas frustraciones absurdas, yo creo, o sea, porque creo que servimos para muchas más otras cosas que para tener un despacho de autor. Y bueno, yo hice 2 casas para 2 hermanas y ahí se quedó mi trayectoria profesional como arquitecto. Se acaba la familia, ¿no? Como se suele decir, ¿no? No, tengo más, pero igual no tienes dinero. O sea, y ahí se quedó, no, pues no sé, o no intenté lo suficiente, o fui solo, que también es un error. Yo creo que ir acompañado con hacer un equipo, yo creo que está bien. Y en cambio, pues en el tema de libros, pues me iban saliendo oportunidades y las cogí, he hecho cosas muy bonitas y pretendo seguir haciéndolos con mi editorial. O sea. Sí. Recientemente has publicado Cháchara, ¿no? Y otras historias de arquitectura, y un libro sobre Alejandro de la Sota, ¿no? Una arquitectura lógica y otros escritos. La verdad es que son 2 libros que son una delicia de leer, porque es como que te van enganchando poco a poco, ¿no? Siempre quieres más, ¿no? Estás ahí como en la ventana indiscreta y sin decir ningún spoiler, ¿no? Parece que siempre quieres como cuchichear, ¿no? De qué va a pasar, ¿no? ¿Y por qué surgió esta idea o por qué surgió este proyecto o qué pasó en esa reunión, ¿no? Sí. Respecto al libro que has editado sobre Alejandro de la Sota, ¿cómo surge la idea, ¿no? Sobre todo para editarlo en este momento, ¿no? En estas circunstancias actuales, ¿no? Que estamos viviendo. Pues mira, voy a contar así como casi un chascarrillo como personal, ¿no? O sea, yo estudié arquitectura porque cada vez que iba al instituto, yo soy de León, cada vez que me pasaba ahí, de camino al instituto, iba viendo cómo se iba construyendo el edificio de correos. O sea, más o menos, probablemente hubiera podido hacer ingeniería, pero yo veía aquello, veía todo el revuelo que se montó en León, la ciudad de provincias, con un edificio tan raro, y probablemente me incliné hacia allá. Mis primeros trabajitos tontos de análisis de edificios y tal, yo tenía como referencia ese edificio de Alejandro de la Sota, y poco a poco como fue una especie de obsesión o, bueno, llamo pasión o como quieras llamarlo, y empecé a recopilar todo lo que se había publicado sobre Alejandro de la Sota. Entonces solo había un libro de Pronaus, una monografía, que era maravillosa, que ya la tengo súper sobada, pero fui como guardando, fotocopiando en las bibliotecas, hasta que, bueno, pues sin quererlo lo tenía ya hecho. Entonces vi que aquello tenía un cuerpo y que era una cosa que no se había enseñado a Alejandro de la Sota, que es sus escritos. Y hace años hice un libro con la Gustavo Gili más completo y ahora he hecho esta como esencia bueno, es como los textos esenciales de Alejandro de la Sota. Pero es un trabajo que yo lo tenía hecho de estudiante. O sea, y pasa que, bueno, después lo trabajas y le das forma y lo haces libro, pero el trabajo ya estaba hecho. Es como de ratoncito de biblioteca que se ponía a fotocopiar y a curiosear entre lo que había escrito Alejandro de la Sota. No sé si a ti te pasaba lo mismo, pero cuando yo estaba en la escuela de arquitectura, sobre todo los profesores de proyectos, como que nos animaban a ir a la biblioteca, a la sala donde estaba en la SUBECHAS con las conferencias, que muchos no sabrán ni lo que son ahora mismo, ¿no? Es donde se grababan, pues eso, las conferencias de los grandes maestros que habían ido a la escuela o que había oportunidad de haberlas grabado en un sitio, ¿no? Entonces yo me acuerdo perfectamente de una de Alejandro de la Sota, donde decía que los profesores ya sabían mucho y que entonces ellas eran responsables de lo que hacían, ¿no? Como que ahí no se podía meter ya más baza. Pero en cambio que los jóvenes arquitectos o los estudiantes de arquitectura tenían que ir con los oídos abiertos, sin prejuicio de ningún tipo, que al final, como dijéramos, la arquitectura se basaba en tener un terreno y aplicarle una función. Vale, te cuento todo esto porque al final, no sé si todos estos principios y cosas que aparecen en el libro es como una manera de enseñar que tenía Alejandro de la Sota, que si puede ser incluso vigente hoy en día, ¿no? Porque parece que hay metodologías que van cambiando a lo largo del tiempo y a veces no nos damos cuenta que hay cosas que están bien, que funcionan y que pueden ser completamente vigentes, ¿no? No sé qué te parece. Sí. Sí, a ver, yo la verdad que por desgracia pues no lo conocí en vida y sí que he visto alguna conferencia. Yo creo que el valor de Alejandro de la Sota justamente es el saberse, a verse poco a poco, porque al principio no era así, haberse
desligado de toda la carga académica absurda que tienen también las escuelas de arquitectura, de toda la parafernalia casi de poder entre alumno y profesor y simplemente mostrar como las lógicas que conlleva la arquitectura. O sea, son textos como muy claros, muy lógicos, bueno, muy particulares, es una lógica muy particular que la suya, no todos tenemos por qué tener esa lógica, pero sino de una manera de abordar los proyectos desde un lado que no es la academia y no es la parafernalia al uso en el mundo de la arquitectura. Yo creo que ese es el valor, como esa claridad y esa como no sé si sinceridad, pero esa manera como de exponer abiertamente los problemas y de explicar por dónde ha transitado el arquitecto. Yo creo que ese es el valor que puede tener ahora mismo y que creo que es además es atemporal. Es el valor que yo creo que pueden tener los textos de Sota, ¿no? Porque no hay esa carga, entonces son más... No pasa nada porque sean textos que están escritos en los 60, se entienden perfectamente, o sea, no hay ninguna carga académica, ninguna carga casi como del momento, o sea, aunque sí que te habla del momento en ocasiones, ¿no? Sí, es como cuando decían no hay arquitectura, hay problemas, ¿no? Al final Sí. tienes unos datos, tienes unas condiciones, al final eso te tiene que dar un resultado y ese resultado es lo que es arquitectura, ¿no? Que al final es como tú tienes que dar unas necesidades a un cliente, a unas respuestas, y si aparte consigues darle un valor mayor, ¿no? Como hizo, por ejemplo, en el Gimnasio Maravillas, ¿no? De tengo un programa cerrado, pero te doy algo más, ese es el valor que aportas como arquitecto, ¿no? Y el valor que tenemos que nosotros aportar a la sociedad, ¿no? Cuando hablamos siempre de que la arquitectura es una herramienta de cambio, de transformación o de servicio a la sociedad, ¿no? Siguiendo como dejamos con el libro que acabas de publicar, si tú tuvieses que darte, sin hacer spoiler, porque esto es como lo de las series, sin contar demasiado, si tuvieses que contar alguna anécdota, algún capítulo, ¿tú con cuál te quedarías? Pues son textos todos cortitos y en el fondo es casi como la unión de todos esos textos lo que da un poco de valor. Pero a mí particularmente me gusta mucho cuando él se deshace de toda esa primera carga académica, porque él también, oye, empieza como arquitecto y también quería colocarse en el mundo de la arquitectura y ya, pasado ya pues el Gimnasio de Maravillas, pasado ya el gobierno civil, digamos que habla desde la desinhibición de que le importa todo bastante, o sea, le importa el mundo de la arquitectura bastante y él habla desde lo suyo. Arremete mucho contra la academia y a mí el texto que más me gusta probablemente sea el que también estuve a punto de ponerlo como título, pero era más confuso, es por una gran y honrosa orfandad, que es un texto en el que se sacude de toda la cháchara, digamos, hablando de, conectándolo con mi texto, con el texto que yo he escrito, de toda la parafernalia académica, de toda la tontería que también hay en las escuelas de arquitectura y yendo como a la esencia, o sea, no... Y todo esto recuperando también los maestros, básicamente los emigrados europeos en América. Habla mucho de Mies, habla de Neutra, de Gropius, y después otras figuras como Saarinen o Kevin Roche, o sea, todos estos maestros modernos que son en el fondo su inspiración. O sea, llega la posmodernidad y se la sacude bastante bien, aunque siempre estaba muy atento a lo que estaba pasando, ¿no? Sí, es como un poco un reflejo realmente de la arquitectura que hace, ¿no? Porque hay veces a otros arquitectos que cuando lees sus textos, memorias, justificaciones, parece que van por un lado y que la arquitectura va por otro, ¿no? O al revés, ¿no? Es como decir, tienes una memoria tipo y se la has plasmado aquí, o realmente has hecho el edificio y ahora te voy a contar cómo es, ¿no? Sí, sí. En cambio, cuando escuchas a Alejandro hablar, es como que es, primero, como muy cercano y sincero, como que no tiene nada que ocultar. Por lo cual, lo que hay es lo que hay. Y cuando te dice que se equivoca y que por aquí no era el camino, te dice, mira, yo empecé por aquí y no era el camino, ¿no? Y me equivoqué de marcha atrás. Pero cuando encontraba una solución, era como, la he encontrado y estoy convencido y la voy a Sí, sí, ejecutar, sí, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Aunque encontró muchas soluciones, ¿eh? No es Sí, que sí, después rentabilizara las soluciones. Era como el Eureka, que después, una vez ya lo aplicaba, pues volvía a otra Eureka, voy a buscar esta Eureka. Después, sí, escribe una cosa que no recoge el libro, pero que se puede ver en otras publicaciones que también hice yo, son las memorias de los proyectos, que también son muy claras. uh-huh. O sea, escribía muy claro
y siempre desde la necesidad. O sea, yo creo que escribía cuando creía que tenía algo que decir. Por eso no es un libro muy gordo, es un libro pues finito, que se puede leer más, porque es que escribía poco, pero también hacía poca arquitectura. La hacía cuando él creía o escribía cuando él creía que tenía que escribir o que tenía que hacer arquitectura. Esta labor así como de contención, que a veces incluso se le ha dicho que es un poco como autorreprimido en su talento. Ha habido textos bonitos que han dicho que se autorreprimía en su talento, pero es que él no veía que solo hacía y escribía cuando era realmente necesario. Sí, cuando Y por tenía eso que yo creo aportar. que su trayectoria también como arquitecto es tan impecable o tan lineal o tan fácil de entender, ¿no? Porque tiene pocos edificios y es que la clava en casi todos. No digo todos, pero en casi todos la clava. Sí, y además yo creo que con la evolución de sus textos o proyectos, es lo que dices tú, ¿no? Ves cómo va creciendo, ¿no? De sus primeras viviendas, donde iba incorporando elementos, cómo luego eso lleva al gobierno civil, o lleva a las maravillas, o donde corresponda, ¿no? Pero hay pequeños detalles o soluciones, como dices tú, cuando empiezas a leer la memoria, o ves cómo trata los espacios comunes, o la distribución de las habitaciones, que dices, yo esto ya lo he visto en otro proyecto, ¿no? Yo esto ya lo he entendido, es el mismo esquema a otra escala, ¿no? Entender eso y sacarlo y darle a luz, yo creo que es, como dijéramos, es muy potente, ¿no? Hoy en día, ¿no? Porque al final lo que queremos hacer, como dijéramos, con esta entrevista, con las posteriores, es eso, ¿no? Dedicar un momento a pensar dónde estamos, pensar en esas pequeñas soluciones y cómo las podemos llegar a aplicar ahora, ¿no? Que no se convierta en esto, como tengo yo aquí ahora, ¿no? Lo de qué libros más bonitos, qué imágenes más bonitas, que cuchicheamos para ver qué pasa, sino que lo tengamos como referencia, pero como una referencia real que nos sirva como un aprendizaje, ¿no? Creo yo, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Sí, sí. Y además eso, como también lo decía otra gente, o sea, el problema también que tiene Alejandro Lasota es que no, aunque se lo ha copiado, es muy difícil de copiar, porque es que no puedes copiar un proceso, no puedes copiar una lógica. O sea, no. Y creo que a lo mejor gente que no, aparentemente no sotiana son justamente los más sotianos, que son no aquellos que aplican las fórmulas y los hallazgos de Sota, que tuvo muchos hallazgos, o sea, tuvo muchas cosas que son muy singulares de él, sino justamente los que aplican la lógica, o sea, lo que aplican de esta manera como lógica de entender los problemas de la arquitectura, ¿no? Sí, Que no es tan usual. a nosotros, como te comentaba alguna vez, es esto de que cuando copias hay que copiar de los buenos. Pero realmente no es por copiarlos cuando te lo decían en la escuela, sino era porque intentaste entender esa metodología de trabajo de cómo habían llegado hasta ahí, ¿no? Al final no es cojo un croquis o un papel, lo pones, lo sacas. No, no, no. Igual que pasa ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? Que tengas un BIM, que tengas un montón de herramientas que nos sirven, ¿no? En el trabajo, sino es como cómo llegas ahí, cómo desarrollas el proyecto hasta ahí, ¿no? Y yo creo que eso está bien cuando analizas todos estos textos de partida, ¿no? Porque te pone, como si dijéramos, en antecedentes de en qué situación estaban viviendo, qué problemas estaban viviendo en aquella época, con qué herramientas contaban en aquella época, ¿no? Cuando hablas ahora del edificio de correos, ¿no? Llevar casi esa fachada casi medio ventilada de chapa, y esto, ¿por qué, no? Tengo aquí la catedral al lado, como quien dice el otro, ¿no? Ese contraste, ¿no? Pero juega con ese despiece. No sé, da para otra tesis, ¿no? O para otro debate o para otra entrevista en directo, ¿no? Directamente. Bueno, tampoco te quiero entretener mucho, porque al final queremos que sea una cosa como muy dinámica, entrevistas cortitas, que la gente pueda ver y disfrutar, ¿no? Así que no te robamos más tiempos. Eso sí, como tengo aquí el libro delante, este que estábamos hablando ahora, lo que sí que me gustaría es leer el primer párrafo, ya digo, aunque no sea el spoiler como comentábamos, porque realmente me parece casi como una reflexión bastante potente, ¿no? De un poquito de todas estas cosas que hablamos. Y es el punto básico de una posible orientación arquitectónica, ¿vale? Y dice lo siguiente: conseguir que el ser humano viva mejor, que la ciudad sea alegre, humana y abierta al paisaje, que sus habitantes hagan un trabajo metódico y creador de auténtica riqueza. En fin, una posición antagónica a las ciudades monstruo, de trabajo de vértigo y de labor estéril en producción de riqueza. Ya, partiendo de ahí, yo ya no sé si nosotros tenemos que decir algo más, ¿no? Es como... No está mal así como inicio. Bueno, también decir
que no sé si lo tienes ahí, pero decir que hemos, con la Fundación hemos hecho un gran esfuerzo de hacerlo en inglés. Este libro está en yo aquí ahora inglés. mismo el que tengo es la versión en castellano. Bueno, Tampoco te voy a es engañar. la primera vez que se ha traducido al inglés, porque yo creo que sí que es verdad que Alejandro Lasota es bastante conocido en España, pero hay una labor que ahora hay que hacer de internacionalizarlo. Y se ha publicado, es exactamente el mismo libro, con los mismos textos, pero en inglés y por una editorial alemana que se llama Walter Koenig, con la que trabajo. Y no sé, bastante curiosos de ver cómo se recibe todo esto en Europa, ¿no? Porque sabemos que en Centro Europa sí que lo siguen, pero bueno, el mundo de los textos, que a veces son un poco como muy de cultura española, pues a ver, tenemos como nuestras dudas, pero esperemos que así lo conozcan más, ¿no? Bueno, nosotros ya te digo, cuando volvamos a abrir la fundación, pase todo esto, ¿no? De volver a estar todos seguros, te puedo asegurar que las visitas, como dijamos, de otras universidades del extranjero eran constantes. O sea, como se suele decir, ¿no? Cuando empiezas tus datos de analítica de dónde vienen de otros países, a la página de la fundación donde hay, como comentas, escritos, hay dibujos, hay croquis, hay libros donde puedes comprar, ves que no es algo local. Pero al final, tu arquitectura puede ser local por el entorno en que la haces, pero la influencia que tú tienes no tiene por qué serlo, ¿no? Pues al final esto es un poco parecido, ¿no? Entonces, cuando nos viene una visita de Zurich o nos viene una visita de una universidad de China, dices, ¿cómo les puede influenciar esto? Y ves que llegan, ves que lo conocen, ves que quieren saber más y que intentan entender más, y dices, pues algo estamos haciendo bien, ¿no? Entre todos, creo que vamos a poquito. No, y hay un problema y no solo con Alejandro Lasota, sino con otros grandes arquitectos españoles, que puede ser Codet, Copisac, y es que nunca hemos tenido como un aparato crítico suficiente que avalar a todos estos arquitectos. Hay muchos países que sí que se han acompañado de una crítica, los británicos son muy buenos para eso, y tenemos ahí un grupo de arquitectos buenísimos de toda esta generación, o sea, que no solo Codet, sino que forman parte de un grupo que apenas se le ha dado difusión internacional. O sea, poco a poco van entrando en las historias de arquitectura como más internacionales, pero cuesta mucho, porque parece que es un tema, que son cuestiones como muy locales. Ha pasado con otros países, pasa con, no Italia precisamente, pero pasa con Grecia, que de repente encuentras unos arquitectos súper buenos en Grecia que no han llegado a los circuitos y que están en la misma línea de muchos otros de los que estamos hartos de oír hablar. Y yo creo que hay que reivindicar ese puesto de nuestra arquitectura con nuestras vicisitudes después del franquismo y colocarlos en el sitio que les corresponde, ¿no? O por lo menos dar la oportunidad a que la gente valore y que los vea, ¿no? Y que se les dé como una oportunidad porque no la tuvieron en su momento. Probablemente porque darle por el régimen visibilidad, de ¿no? Franco. Dar un poquito No, de y visibilidad. porque el régimen de Franco estaba cerrando todo. O sea, era muy difícil, él no apoyaba estas arquitecturas, obviamente, el régimen, y era muy difícil sacarlo. Entonces hubo algún contacto internacional, pero España estaba muy aislada en su momento. Sí, sobre todo yo creo que es lo que comentaba de darles visibilidad, ¿no? Sí. Al final a todo nos llega como cuentagotas, nuestra generación, como dices tú, pues eso lo coges en la biblioteca, lo lees, pero es un periodo que no entendemos, ¿no? También ahora hay una tendencia, yo creo que en la red, en Internet, de recuperar esos valores con el valor de lo construido a nuestro alrededor, ¿no? Sí. De reivindicar que cuando vas a la calle y pasas al lado de un edificio que digas, es que esto es de Canolaso, o corresponda, ¿no? O esta vivienda es de Yarza, y que digas, ¿y esto dónde estaba, no? Que esto he pasado 1000 veces, como decías antes, para lo que sea adelante y no sé quién es. Ya. Y estás a lo mejor aquí en Madrid y pasas por Moncloa y no sabes de quién es el edificio en el que estás estudiando, ¿no? Esas cosas que al final parece que te chocan, ¿no? Pero es normal. No te lo han contado, siga ahí, tú compras, como se suele decir, las últimas revistas con las mejores fotos o lo ves en tu móvil y pasa desapercibido, ¿no? Creo que ese es un momento de reflexión, como dices, de volver atrás, de leer, de escuchar, de ver y de seguir aprendiendo, básicamente, ¿no? Sí, Porque al final yo creo que como arquitectos estamos aprendiendo siempre, siempre. O sea, cuando te decían esto de viaja, ¿no? ¿Viaja para qué? Porque cuantas más cosas tengas en tu cabeza, más retienes, ¿no? En tu imagen, como dijéramos ahí en tu recuerdo, cuando te tienes que enfrentar a ese problema, utilizas, ¿no? Estos recursos de he visto esto o he visto esto, ¿qué puede funcionar? ¿Qué no puede funcionar? Y lo cambio, lo modifico, ¿no?
Pues al final pasa un poquito con lo de los libros, ¿no? Yo cuando leo tus libros, al final es una enseñanza de qué me está contando. Y cuando termino dices, que está muy bien, ¿no? Está muy bien. No sé si te hace reflexionar que lo que tú has hecho no merece la pena o se queda muy poco, pero por lo menos te da ganas para seguir intentándolo, ¿no? Es que no sé, yo creo que vivimos en un tiempo como de demasiado presente y que igual esa mirada reflexiva hacia el pasado puede hacer que seamos más críticos con un presente que es bastante agobiante. O sea, no hay mucho... el presente está muy presente ahora mismo. Muy presente porque hay mucho con las redes, todo esto. Siempre estás viendo lo que se está haciendo en ese momento, ¿no? Pero justamente una mirada atrás para ver algunas cosas, no hace falta que te miras toda la historia de la arquitectura, sino algunos puntos, a quien le interese sota, a quien le interese otro, porque te va a colocar con muchas más herramientas para ser crítico de lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que ese es el valor de cualquier recuperación de personajes históricos, ¿no? Como mirarte de otra manera el presente, ¿no? ¿no? Y que hay que ser críticos con nosotros mismos, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que es como el primer valor de todos, es ser críticos con nosotros mismos y con lo que hacemos. De nada vale que tú y yo, en este caso, estemos hablando, ¿no? De queremos mejorar las cosas o cambiarlas y que luego en nuestra propia vida, en nuestros propios proyectos, no lo hagamos, ¿no? Es como, si yo me tengo que enfrentar a un proyecto, voy a intentar que sea lo mejor posible para mi cliente. Siempre. Si tú editas un libro, vas a intentar que ese libro represente las ideas con las que parte originalmente. No consiste en hacer un catálogo de fotos, simplemente o de escritos sin ningún sentido, ¿no? Pues, no sé, yo creo que todos estamos ahí. Necesitamos ir un pasito más. Pero cuando me preguntabas sobre todo sobre la relevancia de rescatar a una persona, bueno, que ya está muerto desde hace tiempo, que construyó hace muchos años, que a la gente le puede quedar muy lejos, a las nuevas generaciones, pero que justamente yo creo que volver a ciertos puntos de la historia te permite ver lo que estás haciendo de una manera mucho más crítica y tener una... Bueno, y estar muy atento a lo que sucede en el presente, ¿no? Que no todo vale, eso es que ahora parece que todo vale, pero hay que como tener más cuidado, ¿no? Es como una herramienta más que acumulas para poder saber dónde estás. O sea, claro, todo vale porque todo lo justificas, que es lo que hablábamos antes, ¿no? En la red, todo, en la sociedad que vivimos, todo tiene una justificación, ¿no? Sea rojo, sea amarillo, sea verde, al final es como, esto lo hago por esto, ¿no? Pero hay un trasfondo ahí que yo creo que es el pozo ese, que hay que tener claro, ¿no? Es como una arquitectura temporal, ¿no? Cuando no se dice que es bueno o es mala, ¿no? Ni bonita o fea, ¿no? Esta disputa que siempre hay en la arquitectura, sino que hay algo que siempre permanece en el tiempo, ¿no? Que pasas al lado y te emociona, ¿no? Yo creo que, no sé si era un texto o en una charla que también vi de Alejandro Sota, ¿no? Que le decía un estudiante que es buena o mala arquitectura, ¿no? Y él le decía, intenta pensar dónde has estado, qué sitios te han emocionado, ¿no? Y a partir de ahí, piensa por qué. Si tú estás a gusto en el sofá de tu casa, ¿no? En el salón de tu casa, ¿por qué? Y si es en casa de tus abuelos, ¿por qué? Y si es en el cine, ¿por qué? Y si es en esta plaza, ¿por qué? ¿Qué tiene ese lugar, ese espacio, para que a ti tú te sientas así, ¿no? Te consiga como emocionar, ¿no? Aparte de que luego tenga, cumplir con otras cosas un reglamento, unas funciones, dejamos más cosas, ¿no? sí, Pero sí. si no consigues eso, al final hay algo que falla, ¿no? Hay algo que se queda cojo, ¿no? Para nosotros, ¿no? Pero bueno, no te quiero entretener más. Yo creo que para ser nuestra primera entrevista ha estado bastante bien. No quiere decir que te libres, ¿eh? No te volvamos a llamar, pero bueno, que ha sido un placer, ¿vale? A todos los que nos estáis viendo, os convocamos para una nueva sesión crítica de Habitar desde cero. No tenemos muy claro quién será el próximo invitado, pero bueno, esperamos tampoco tardar mucho en poder contar. ¿Vale? Pues muchas gracias y nada, a ver si se lee en el libro la gente. Venga. Eso. Gracias, Venga, Moisés. Hablamos. venga.